me dijiste, ahí lo pongo. Menos mal. Voy a poner automático el otro para que se grabe. Y voy a tratar de que sea por... Tengo un tema con Meet que me bloqueó el micrófono, pero quiero ver si el del 13 lo hacemos con Meet, así no tenemos que entrar y salir y queda todo grabado. Pero hoy lo quise hacer funcionar y se me bloqueó el micrófono con Meet, no sé por qué. Voy a investigar un poco. Ustedes vieron ese videito de los 15 minutos de la historia del nivel inicial. Algunas me dijeron a la mañana que algo vieron en didáctica y currículum de la historia del nivel inicial. No sé cuántas están haciendo la materia y con qué profe. ¿Qué recuperaron de ese video sobre la historia del nivel? ¿Para qué nació? ¿Qué les llamó la atención de ese video? ¿A quiénes atendía el nivel inicial? ¿Cómo fue cambiando eso? Chan, chan, chan. En principio aparecía como un licencia, ¿no? De alojamiento. ¿A quiénes? Naimi, ¿a quiénes alojaba el nivel inicial al principio? Era huérfanos, abandonados, y después era Sacril, no sé qué, no lo busqué. Vinculado con los pobres, con los Riego. abandonados. Estamos hablando de la época de, ¿no? En el 1880, antes de la ley 1420, ¿no? 1700, habla del gobernador Bertiz, donde habla de esta niña, de esta casa de niños Expósito, ¿no? Habrán visto que había una puertita donde la gente le daba mucha vergüenza tener que dejar a sus hijos al cuidado de una institución, entonces se ponía como en una puertita giratoria, no sé si lo vieron en el video, la cunita o el niño envuelto, y del otro lado lo recibían para cuidarlo. Esto que decía Naimi de la niñez cuidada a la niñez que tenía alguna vulneración, o sea, que era pobre o que tenía alguna situación. El jardín, más que el jardín, estos espacios dedicados a la infancia, estaban vinculados más a la caridad, ¿no? Y más al cuidado, pero no en el sentido de que decíamos recién, enseñamos cuidando, sino al cuidado como prácticas meramente de contención, ¿no? De guardería, de guardado, ¿no? Guardería viene de guardado, de guardar ese niño el tiempo que los padres obreros tenían que trabajar, ¿sí? Bien, esa era como una cuestión del nivel inicial. Ya en la ley 1420, 1884 van a aparecer algunos lineamientos y también van a aparecer cuestiones vinculadas a la formación, porque en esos espacios no había docentes formados o personal especializado. Ustedes piensan recién, hacia 1920, empieza a aparecer la formación de las docentes de primaria y la formación de los docentes de inicial es posterior, porque era una especialización, no era un profesorado distinto, ¿no? La maestra de primaria que egresaba cuando salía del secundario, ustedes saben, en un principio no había una formación posterior al secundario, egresaban de los que llamábamos las escuelas normales, ya eran maestras de primaria. Y había una especialización a partir de cierto momento, como cuenta el video, donde se empieza alrededor de 1930 a cursar una especialización para las maestras que querían, aparte de ser maestras de primaria, ser maestras del nivel inicial. Pero si bien estaba en estos espacios de guardería y de cuidado, también dice que estaban los jardines de infantes. Pero ¿para quiénes eran los jardines de infantes? ¿Se acuerdan? Lo que decía era que el jardín de infantes antes era como privilegiado y en paralelo estaba lo que eran las casas cunas que alojaban, ¿no? Esto de los pobres. Pero por ahí en el jardín de infantes que era privilegiado surgía, o sea, circulaba más el tema de lo pegado. Bien, a ver, y estos jardines de infantes que ella dice tenían que ver con un sector, o atendían a un sector más privilegiado, ¿sí? ¿Dónde estaban ubicados? ¿Por qué tenían que ver más con lo pedagógico? Estos jardines de infantes nacieron como parte de qué otras instituciones. ¿Se acuerdan esto? Chun, chun, chun. Bien, estamos diciendo que hay instituciones que Puede van ser a ver, dale, Naí, dale, dale. que estaba la escuela del Paraná y que primero nació como una como que fue de las escuelas primarias, Bien, la de los escuela. normales también, ¿no? Sí, exacto. Las escuelas normales formaban maestros y tenían lo que se llama los departamentos de aplicación. Para nosotros la primaria y el jardín de Lechegaray
sería el departamento. Nosotros también somos una escuela normal, ¿sí? Antes los maestros se formaban en el Echegaray y practicaban en la escuela primaria y la escuela secundaria que están, primaria e inicial que están en el Echegaray, ¿sí? Estas son las escuelas normales, escuelas públicas donde están todos los niveles. Ustedes verán otras escuelas públicas no tienen todos los niveles en un mismo edificio. Bueno, las escuelas normales hay muchas en el país, muchas en la provincia de Buenos Aires, y son las instituciones que tienen una unidad formadora, en este caso el Echegaray, el Instituto 105, la unidad académica es el Echegaray, nosotros somos el 105 dentro del Echegaray, y tenemos los niveles obligatorios en los que nosotros practicamos con los estudiantes. Ahora no se practica solamente en Echegaray, ¿no? Salimos a otras escuelas, pero en ese momento se practicaba y por eso se lo llamaba departamento de aplicación. Hoy tampoco pensamos que nosotros aplicamos nada, practicamos, ¿no? La idea de aplicación era, bueno, se cursaba la teoría y después se iba al jardín y se aplicaba esa teoría. Esos jardines sí tenían corte pedagógico e iban maestras especializadas que se estaban formando a hacer sus prácticas y demás. Esos jardines quedaban en la ciudad, en las grandes ciudades. El que más reconoce el video es el Sarah Eccleston, que lo conocerán, que es un referente en la formación de nivel inicial en la zona de Palermo, y el jardín que está dentro del Sarah Eccleston es el Mitre, el Jardín Mitre. Hoy funciona, ¿no? Forma maestras de la ciudad de Buenos Aires y está el jardín. Pero esos jardines que estaban ubicados y esos profesorados en las grandes ciudades, obviamente atendían a los niños de los ricos. Entonces, los niños de los ricos iban a jardines de infantes con currículum, con maestras y demás, y los niños pobres iban a las guarderías o estas casas cunas, donde la cosa estaba más vinculada al guardado, al cuidado, y no a la formación pedagógica. ¿Se entiende la diferencia? Tenemos como un doble nacimiento, por eso el cuidar y el educar, hay ahí como una cosa desde los orígenes del jardín que se pone en juego, ¿no? Por un lado tenemos un origen que está más vinculado al cuidado, las guarderías, los maternales, que sabemos que hoy no es así, y por otro lado, los jardines y el nacimiento de los jardines como tales, como un nivel dentro del sistema educativo que se va a encargar de educar a la primera infancia, ¿sí? Hay como que si tuviéramos un doble origen, ¿no? O un origen que tensiona esto. Cami. Profe, perdón, yo no lo vi el video, pero ahí estoy revisando los apuntes de didáctica del currículum, que fue el primer trabajo que hicimos, y lo que teníamos es que cuando nacieron los jardines, había una diferencia entre los hijos de ricos y los hijos de los pobres, que los hijos de ricos eran niños y los hijos de los pobres eran menores y eran considerados hasta peligrosos. Y que eso recién cambió con el primer peronismo, que ahí los niños empezaron a ser los hijos de los obreros. Totalmente. Y en el peronismo, este video, si lo ves ahora acá, mi véanlo, dura 15 minutos, está muy bueno. En el peronismo aparece una concepción muy fuerte de la infancia y un montón de instituciones. Ahí aparece la obra de la Fundación Eva Perón, con las colonias y con un montón de acciones vinculadas hacia la infancia. El peronismo fue quizás el primer gobierno que hace una visibilidad fuerte de la infancia y crea una cantidad de instituciones, jardines de infantes también, un montón se crean durante el peronismo, y se empieza a atender a esa infancia concibiéndola como tal, ¿no? Mientras tanto había una cuestión muy diferenciada, muy desigual acerca de cómo se atendía a la infancia, en términos de si eras pobre o si eras rico. Tanto que el video dice que Leopoldo Lugones, como iban los hijos de los ricos, pensó en un momento en cerrarlos, porque estaba tan vinculado al cuidado que decía, bueno, pero los hijos de los ricos pueden tener profesores en sus casas, pueden tener institutrices, niñeras, los de la ciudad habría que cerrarlos porque finalmente va gente de poder adquisitivo. Fíjense cómo estaba vinculado que el que iba al jardín o a la guardería era el pobre, ¿no? Tanto que un ministro de ese momento hasta había pensado en cerrarlos, porque decía, bueno, la clase alta puede manejar personal que cuide a los niños en sus casas, digo, tener una niñera, una institutriz, hasta una señorita que venga a la casa a enseñarle cosas, ¿no? Finalmente no se cerraron, pero fíjense la tensión que apareció en algún momento en relación a quienes asistían a estas instituciones. Es interesante ver cómo de la década del peronismo para acá, la institución, la infancia empieza a cobrar un valor y las políticas vinculadas con la infancia también. Y también el video retoma en los años 70 o las dictaduras como un momento de interrupción fuerte de todo lo que habían sido el movimiento de la escuela nueva. Acá les nombro a algunas personas que yo hoy a la mañana les dije, vayan a investigar
quiénes fueron las hermanas Cossettini, si no las conocen, quién fue Froebel, que es una inspiración muy fuerte que tiene el nivel inicial de una corriente europea, quién fue Juana Manso, que fue una gran defensora del nivel inicial, educadora argentina. Digamos, ahí en esas personas, Froebel, las hermanas Cossettini, Juana Manso, Ana Duprat, son como las pioneras que empiezan a pensar en la educación inicial como una formación vinculada al nivel educativo. Y en los 70 aparece una fuerte ruptura de todo lo que se había conquistado hasta los años 60, porque ustedes saben que el jardín también, como los otros niveles del sistema, fueron niveles altamente regulados, no se podía enseñar todo lo que se quería, tenemos maestras jardineras desaparecidas también, había un currículum oficial muy normativizado, y lo que se buscaba era controlar a los sujetos. Entonces lo que se hacía mucho en el jardín de infantes era la formación de las conductas, ¿no? Había que formar sujetos desde pequeños, obedientes, con buenas conductas. Yo siempre cuento, ¿no? Fíjense la cantidad de canciones vinculadas con el silencio, tapa, tapita, tapón, la lechuza hace ch, el sobrevalor del silencio por sobre la palabra. Ustedes decían recién, a los chicos hay que darle la palabra, pero durante las dictaduras militares, yo les conté de mi distintivo que les mostré en mi presentación, que yo fui al jardín en el año 78, 79, y todas estas canciones del silencio, del orden, a guardar cada cosa en su lugar. Bueno, orden, silencio, está clarísimo que todo eso está vinculado con conductas ligadas a un sujeto obediente, ¿no? Quieto, callado. Bueno, de eso estuvo teñido el nivel inicial durante la dictadura en Argentina. Si bien hubo muchos maestros que hicieron otras cosas, por suerte, muchos arriesgando su vida, la persecución y un montón de situaciones nefastas de la historia nacional. Recién el jardín vuelve a recobrar, como toda la educación, hacia los 80 con la vuelta a la democracia, de nuevo a pensar un sujeto con otras características y un diseño curricular con otras improntas, ¿no? Igualmente en los años 90, si ustedes buscan no la ley que tenemos actual, sino la ley que tuvimos de educación durante el menemismo, no hablaba de nivel inicial, hablaba de preescolar. Ustedes saben que hay mucha gente que todavía le dice preescolar. No teníamos un nivel como ahora con identidad de nivel, porque si yo digo preescolar, quiere decir que es lo anterior a la escuela, ¿no? Entonces no teníamos como un nombre ni una identidad, sino que vieron que la gente decía, hay que mandar a los chicos al preescolar para que vayan bien preparados a la escuela primaria. Bueno, éramos como la preparatoria de la escuela primaria, pero no teníamos una identidad propia, con objetivos propios, con propósitos propios. Eso recién va a pasar en el 2006, donde la ley que tenemos actualmente vigente de educación dice que es un nivel, el nivel inicial, ¿no? Y que se comprende por dos niveles, de 45 días a 2 años, lo que llamamos el maternal, y de 2 años a 5, que es efectivamente el jardín de infantes, ¿sí? Todo eso la ley lo nombra como nivel inicial, ya no somos preescolar, somos nivel inicial con 2 ciclos. Y parte del ciclo de jardín es obligatorio, que son las salas de 4 y 5 años. En la otra parte es no obligatoria, eso no quiere decir igual que el Estado no lo reconozca y no genere políticas públicas de creación. Hay maternales que son estatales, hay salas de 3 estatales, pero no es obligatorio para el Estado garantizar la asistencia del 100% de la población, ¿no? Esto ya queda en decisión de cada familia. Sala de 4 y sala de 5 son obligatorias. Profe, ¿a la sala de 5 no se le llama más preescolar entonces? No, eso Sala de 5. es la sala de 5, la sección 5, la sección 4, la sección 3. Ese es un nombre que ha quedado de los 90, el preescolar. Porque aparte, fíjate, éramos previo a algo, no éramos nada, éramos la pre de algo, o sea, éramos sin nombre propio. No, que la gente le siga diciendo preescolar, que en algunas escuelas le sigan diciendo preescolar, pero si vos vas a la ley de educación, en ningún lado habla de la palabra preescolar, ¿no? Habla de nivel inicial, con las salas de maternal, 45 días a 2 años, lo que llamamos primer ciclo, como la escuela primaria, vieron que tiene primer ciclo y segundo ciclo, bueno, nuestro primer ciclo es 45 días a 2, y de 3 a 5, nuestro segundo ciclo. Entonces la ley, si ustedes buscan, reconoce todo el nivel, lo reconoce como un nivel, con un diseño curricular, tenemos diseño curricular del nivel
inicial, las salas maternales también tienen diseño curricular, lo que no tenemos es obligatoriedad de cumplimiento hasta los 4, ¿no? Entonces, cuando el Estado dice desde los 4 es obligatorio, entonces el Estado se tiene que hacer cargo de generar instituciones para que haya vacante para todos los niños y niñas. Esto lo dice Patricia Redondo, dice que sea obligatorio, no quiere decir que hoy tengamos todas las vacantes que necesitamos para que todos los niños vayan a una sala de 4 pública, ¿no? Por eso bajar la obligatoriedad más supone un trabajo del Estado enorme de creación de puestos de trabajo, de jardines, de edificios. Entonces todo nos diría que a medida que avancemos como sociedad deberíamos tener más años de obligatoriedad del nivel inicial, pero eso supone mucha inversión en política pública. Hoy ni siquiera tenemos asegurada la cobertura de sala de 4, ¿sí? Vieron que a mucha gente le cuesta muchísimo conseguir una vacante. Profe, perdón, una pregunta respecto a la obligatoriedad del jardín de 4 y 5. Si una niña no accede a salita de 4 y de 5 después para acceder a primaria, No, ¿hay va algún igual. problema? No, va igual, o sea, va igual porque vos no le podés, no podés denegarle el derecho a la educación. Va igual. Se supone, Claro, digamos, sí, pero si no termina primaria, secundaria no pasa. no, ahí no. Porque primero que el nivel inicial se aprueba solo por asistencia. Sí, este es otro tema, ¿no? Si ustedes van a la ley de educación, esto de que un niño puede repetir o... No, el nivel inicial se aprueba por asistencia. Eso no quiere decir que una maestra no haga un informe, no le diga a la familia si ese niño está avanzando, si no está avanzando, cómo le deja una maestra de sala de 3 a un niño a la sala de 4 y sucesivamente. Pero el nivel inicial, más allá de que hacemos informes y evaluamos, se aprueba porque los chicos van, nada más. Por eso es tan Está fácil bien, pero por eso, integrar, si no pueden acceder y no van, entonces no aprueban el nivel, ¿y qué consecuencias tiene eso? No tiene ninguna consecuencia para acceder al nivel primario porque no tenemos cobertura. Nosotros no tenemos garantizado todavía que todos los niños puedan acceder. Entonces no podemos pedir una obligatoriedad, todavía se la tenemos que exigir al Estado esa obligatoriedad, porque cuando nosotros hablamos de obligatoriedad no es obligación solo que los padres lo lleven. Esa obligatoriedad primero es hacia el Estado tiene la obligación de generar tantas matrículas como niñes las necesiten. Entonces, hoy no tenemos la cobertura de salas, por algo hay tantos jardines maternales, comunitarios, chicas. Eso nos da cuenta de que las salas no están. Entonces, hoy el Estado, un niño matricula en primer grado, si no tiene acreditado el jardín no va a pasar nada, va a poder acceder, aunque sabemos que obviamente estaría buenísimo que pase por el jardín porque va a estar posicionado distinto, pero no le van a pedir un certificado de acreditación de la sala de 5, va a poder acceder, porque si no vos también lo que haces es truncar la trayectoria educativa de un sujeto. ¿Sí? Bueno, podrías decir Claro, no. la obligatoriedad entonces es más una exigencia de la sociedad para con el Estado que del Estado para con los padres de los niños. Exacto. Vieron que en general se entiende la obligatoriedad, porque la tenemos muy ligada a la ley 1420. Sí. La tenemos ligada a la ley 1420, donde se decía que se iba a buscar a las familias. En la ley 1420 había cláusulas con penas legales, de dinero y demás, y se decía que el padre podía ir preso si no mandaba al chico a la escuela. Vamos a entrar una vez más, aunque no lo usemos todo, pues se está cortando. Entramos una vez más.